Bueno, para mí es más difícil hoy en día asistir al estadio a ver el fútbol. En primera por los costos, subieron demasiado en la frontera. No hay alguna promoción, no sé, para ir con la familia. A mí me gusta ir con la familia ahora y se me complica un poco más. Él es Roberto Sierra, aficionado desde hace casi 40 años, casado, padre de 5, un pionero en la formación de la barra más significativa de la frontera, el Cártel, creada hace casi 28 años, que siempre ha apoyado a los equipos representativos de la ciudad, no importa en qué división juegue. ¿En qué momento el fútbol dejó de ser solo un juego y se convirtió en uno de los negocios más poderosos del mundo? El fútbol soccer es, sin duda, el fenómeno social más grande del planeta. Con cerca de 270 millones de practicantes, es el deporte rey por excelencia. Pero detrás de la pasión, los goles y las banderas, se esconde una maquinaria financiera de dimensiones colosales. Hubo un tiempo en que el fútbol se escuchaba en la radio, se veía en la televisión abierta y se jugaba en la calle. Hoy se transmite por plataformas, se vende por paquetes, se monetiza por audiencia, se patrocina por segmentos y se administra como una industria global. Exploremos cómo la FIFA, una organización fundada en 1904 con el simple fin de organizar el juego, se ha transformado en una de las corporaciones más rentables y poderosas del mundo. Analizaremos las cifras astronómicas de los derechos de transmisión, el peso de los patrocinadores y, sobre todo, intentaremos responder una pregunta que duele en la grada. ¿Por qué el fútbol dejó de ser el deporte del pueblo? Hoy, en lo redondo del fútbol, el balón también factura. Televisión, marcas y poder en el fútbol moderno, el negocio del balón. ¿De quién es el fútbol hoy? El fútbol no solo se juega, se piensa, se vive y se cuenta. Analizamos el fútbol. Desde perspectivas poco exploradas. Historias. Negocio. Identidad. Y comunidad. Radio UACJ y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presentan Lo redondo del fútbol. Con Elizabeth Dweckman y Ramón Morales. Para entender la economía del Mundial, hay que entender a quién lo controla, la FIFA. Con sede en Zúrich, Suiza, este organismo gestiona el fútbol bajo sus propias reglas, quien a pesar de ser una asociación, actúa como un corporativo. La principal actividad económica de la FIFA es la venta de derechos de transmisión y licencias de marketing. De acuerdo con el portal Inside FIFA, para el ciclo 2023-2026 se estima que sus ingresos alcancen los 13,000 millones de dólares. Se espera que esta Copa Mundial 2026 sea el fin de la gratuidad. El espectador ha pasado de ser un aficionado a ser un suscriptor de plataformas múltiples para poder seguir el juego. El doctor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Luis Manuel Lara Rodríguez, especialista en sociología del deporte, específicamente del fútbol, nos comenta respecto de cómo es que la Federación Internacional del Fútbol, Asociación, funciona como un corporativo. Así tienen mayores condiciones, principalmente dentro del ámbito legal, legal a alta escala, para diverso tipo de decisiones vía el Estado o vinculación del Estado. Es decir, la FIFA, aun cuando es un ente transnacional, la afiliación a la Organización Federal Internacional de Fútbol Asociado, como ustedes lo saben, tiene más asociados que incluso la Organización Nacional, la ONU, por ejemplo, pero así le permite en el momento de la corporación tener mayores flexibilidades o mayores facilidades en cuestión de la injerencia que puede tener, por ejemplo, los estados.
¿sí? Entonces es un corporativo, al final de cuentas es un corporativo que los estados reciben como muy bien. ¿Por qué? Porque el corporativo como tal les ofrece una inversión, les ofrece pues un beneficio, y los estados lo reciben bien, y entonces ahí en ese sentido se flexibilizan cierto tipo de procedimientos legales, no digo yo reglas o cuestión de derechos, que debería de estar soportado en su garantía. Sin embargo, flexibiliza más como una corporación que como una asociación. Mientras se espera una derrama masiva, el impacto real en el Producto Interno Bruto de México se estima que sea del 0.13% y menor para Estados Unidos y Canadá. El modelo de negocio utilizado por la FIFA blinda sus ganancias, haciendo que el país anfitrión asuma los riesgos de inflación e infraestructura, mientras ésta retiene la mayor parte de los ingresos por marketing y televisión exentos de impuestos, beneficiándose a costa de la inversión de los países sede, a quienes se les vende la idea de que sus ganancias se generarán gracias al turismo y otras actividades generadas durante ese periodo. La cereza del pastel es precisamente la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, y con su máximo elemento, que son los mundiales. Y pues se ve cómo es que a través del transcurso de los mundiales ha ido decantándose para hacer uso o ser parte del interés tanto del ámbito de las naciones, o sea, es decir, la dimensión nacionalista. Los primeros mundiales tenían mucho esa vertiente, lo siguen teniendo, por supuesto, pero sobre todo en tiempos contemporáneos es a partir de la cuestión de las transnacionales, la misma Federación Internacional de Fútbol, pues están las naciones, pero tal vez un poquito ya más arriba queda la cuestión del negocio del fútbol. El negocio del fútbol es inmenso. No hay un evento, como ustedes lo saben, que supere a los mundiales, aún todavía. Hay otros eventos o los mega eventos que les llaman, sobre todo en el ámbito deportivo, por ejemplo, como el Supertazón, la Serie Mundial, los Juegos Olímpicos. Tal vez después de los mundiales, los Juegos Olímpicos serían los que están ahí en segundo lugar. Entonces, pues para la sociología no puede quedar fuera analizar cómo es que esos intereses económicos a través de un mundial, pues también decantan intereses de Estado, intereses regionales e intereses, pues sobre todo de quienes mueven los hilos de la organización social, que básicamente es el capital. Pero en medio de esta bonanza económica y la emoción por el fútbol, algo se ha perdido. Este deporte nació como un escape para la clase obrera, un deporte de comunidad. Hoy, esa esencia está amenazada por la comercialización del fútbol. Lo que estamos viviendo hoy en día con el Mundial del 2026 es un Mundial que creo que se le olvidó a la FIFA, al aficionado. Va a ser un Mundial prohibitivo para el aficionado de todos los fines de semana. El que va regularmente al fútbol es ese que no va a poder asistir a los estadios. Por precios de boletos de 10 pesos que son impagables para el que realmente le gusta el fútbol y que está todos los fines de semana apoyando a sus equipos. En realidad, no olvidemos que luego en México tenemos dos Méxicos. Un México en el que estamos en el con los años, que tenemos un México tecnificado, un México con altos ingresos, un México con idioma, un México globalizado. ¿Y qué es el que va a poder pagar estas entradas de 10 amantes? Por otro lado, tenemos el otro México, es un México en el que está el 80% de la población, y es un México con falta de capacitación, con falta de educación, un México con muchas carencias, y por lo tanto gran parte de la afición está en este México del 80%, y es mucha de la afición que va, si no no cada 15 días a apoyar a su equipo, pues cuando menos una vez al mes, una vez cada 2 meses ahí los tenemos, y ese México sí que no va a tener acceso a este mundial. Yo creo que la FIFA se volvió muy elitista, siempre lo ha sido, pero en ese mundial
creo que rebasó todo lo que se podía prever. Hay costo de los boletos de taquilla, los costos de la zona VIP, las amenidades, todo eso hay que tener mucho dinero para poder acceder a este nivel de... Señaló el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en México, organismo que ha estudiado y presentado todo un análisis de la economía en torno al fútbol y cómo el negocio se ha apoderado del mismo. Es aquí donde nos preguntamos, ¿por qué el fútbol dejó de ser del pueblo? Sin embargo, la FIFA vende una narrativa basada en el fair play del fútbol soccer y en la unidad global, pero la realidad es que se enfoca en la obtención de ganancias, y estas se concentran en unos pocos clubes súper ricos, dejando de lado la esperanza de los equipos pequeños que eran el alma de este deporte. Los patrocinadores juegan un papel importante en la economía de la federación. Para esta Copa Mundial se han proyectado ganancias alrededor de los $3,000 millones, cifra que dobla la cantidad designada para Qatar 2022. Y de acuerdo con el portal SDP Noticias, para este Mundial, la FIFA ha eliminado los acuerdos de naming rights, haciendo que los estadios tengan que operar bajo denominaciones neutras, lo que elimina la exposición mediática durante el evento. En la toma de decisiones hay socios, los dueños de los equipos, y las decisiones que toman a razón de una liga, de un evento, primeramente se toma en la mesa a partir de los dueños de los equipos, y obviamente las empresas tienen una injerencia en determinar qué es lo que se quiere. Hoy día se dice en el ámbito internacional o en el ámbito mundial que es curioso, pero quien tiene un gran poder, incluso para este mundial o como lo fue para Qatar, incluso la decisión de quiénes van a ser las nuevas sedes, viene mucho de Emiratos, ¿sí? De las transnacionales, de los jeques árabes que tienen mucho poder. En Inglaterra, que tal vez sea uno de los fútboles, tal vez el tercer fútbol más importante, la mayoría o los equipos más significativos, pues sus dueños o sus corporativos no están en Inglaterra o no están en los países, sino que están en el ámbito de Emiratos, de los jeques petroleros, y entonces al final de cuentas es un negocio y encuentran muy rentable la administración de una liga o equipos en una liga, la contratación de jugadores, y por lo tanto también los mega eventos como los mundiales, como la Copa europeas e incluso los Juegos Olímpicos, y por ahí pues ya se van decantando también las decisiones respecto a qué y cómo se van a hacer. Nosotros los aficionados pues somos, creo, como diría la generación de hoy con cierto tipo de incorrección, literalmente terminamos siendo espectadores, pero consumimos, ¿sí? Si no consumiéramos, pues obviamente no sería un negocio rentable, y entonces se tendría que a lo mejor regresar a otras dinámicas pensando si existieron estas. Pero tal vez quienes tomarían esas dinámicas como las tomaron al inicio fueron los estados. Hoy en día el derecho de transmisión totalmente es lo que pesa más. Luego los patrocinios, creo. Y en tercer lugar, yo diría que las taquillas. Pero como te mencionaba hace un momento, los clubes ahora, el nuevo petróleo de la economía es la información, los datos. Y yo creo que los clubes por allá están yéndose, así como las cadenas televisivas, ¿no? Esto es, si hoy en día escuchamos en YouTube o cualquier plataforma de streaming, casi todos los comentaristas deportivos tienen sus programas de YouTube, de distintas plataformas de redes sociales donde están generando información, y también obviamente los clubes están haciendo lo mismo. Y el futuro de la información es lo que va a estar valiendo más. En el Mundial 2026, con sus 48 selecciones y un impacto económico proyectado de $80,000 millones, será el evento más grande de la historia, pero también será una prueba de fuego para ver si el fútbol puede sobrevivir a su propio éxito financiero. Mientras la FIFA se consolida como una industria de lujo, el aficionado tradicional se siente cada vez como un extraño en su propio estadio.
El balón sigue rodando, pero el precio para verlo nunca había sido tan alto. Esto fue el silbatazo final. Pero el fútbol da revanchas y vamos a regresar. No te pierdas el próximo capítulo De lo redondo del fútbol, un espacio para entender el juego más allá de la cancha. una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través de Radio UACJ. Con Elizabeth Dweckman, Y Ramón Morales. Grabación, Gilberto Valtierra. realización y diseño sonoro, Ramón Morales. Por el centro de la cancha, abre por el